Bueno, este es el proyecto final de la materia de diodos transistores y consiste en una fuente de alimentación con salida de 12, 5 y menos 12 volts. Bueno, primero que nada, la fuente tiene un voltaje de alimentación de 127 volts, que es el que nos entrega esta Comisión Federal de Electricidad. El transformador hace la función de reducir el voltaje a uno que pueda operar en ese circuito. Lo baja aproximadamente a 26 volts. Estos 26 volts es una onda senoidal y es rectificada por este puente de diodos, el cual consume también un poquito de voltaje, unos 1.4 volts. Eso se lo restamos al voltaje pico. Entonces, esta señal rectificada es una señal pulsante. Y esta señal pulsante es filtrada por esos dos capacitores. Y la salida de esos capacitores sería una señal más directa con unos pequeños rizos de voltaje. Esta señal tendría un voltaje pico de aproximadamente unos 17-18 volts. Y bueno, ahora esta señal va a ser dividida, por así decirlo, hacia una parte del voltaje positivo y otra del voltaje negativo. Este capacitor va a entregar el voltaje positivo, entre comillas, a los reguladores de voltaje. Estos reguladores de voltaje van a bajar el voltaje al que tienen especificado. Por ejemplo, es el 7812, lo baja a 12 volts, el 78505 lo baja a 5 volts. Y esta otra parte, este otro capacitor, entrega el voltaje a ese otro regulador, el 7912, que va a bajar el voltaje a menos 12 volts. Bueno, ahora vamos a encender la fuente y medir los voltajes de salida, que serían en estos bornes. El LED indica que la fuente está funcionando. Ahí se puede ver el multímetro. Ahora vamos a medir el primer voltaje, que sería el de 12 volts. Salida 12.06 volts aproximadamente. El otro borre nos indica 5.02. Y por último, menos 12.06. Ahora, para comprobar el correcto funcionamiento de nuestra fuente, vamos a conectar una carga que demande bastante corriente. En este caso va a ser una resistencia de 100 ohms. Esta demandará una corriente de aproximadamente unos 120 miliamperes, la cual obligará al voltaje a bajar, a tener una caída de voltaje, la cual no debe ser muy significativa si diseñamos bien el circuito. Ahora procederemos a conectarla. La salida a la que va conectada es a la de 12 volts. Y ahora mediremos el voltaje que hay en la resistencia. Nos da prácticamente el voltaje de 12 volts, por lo que esta carga no hace que exista un bajón de voltaje muy alto. Inclusive si vamos directamente a los bornes, nos sigue marcando los 12 volts. Igual la resistencia está calentando bastante, pero como es de 2 watts no llega a quemarse. Está exigiendo una corriente de aproximadamente 120 miliamperes, la cual vamos a medir para comprobarlo. Ahí está,
118 miliamperes es la corriente que demanda esta resistencia. Por eso es que se está calentando, más no se quema porque tiene aguanta la suficiente potencia. Muy bien. Y eso sería todo del proyecto final.